Territorio de Colorado, 1847. El martillo del subastador brillaba bajo el intenso sol de la tarde mientras Evangeline, de 17 años, temblaba en la plataforma de madera. Las deudas de juego de su padre estaban a punto de sellar su destino para siempre. La multitud de rudos mineros y colonos abajo pujaba como si fuera ganado, con sus ojos hambrientos, despojándola de la poca dignidad que le quedaba. Justo cuando el martillo iniciaba su descenso final hacia un futuro que no soportaba imaginar, una voz profunda atravesó el caos, como un trueno en las llanuras. $500. Todas las cabezas se volvieron hacia la misteriosa figura que emergía de las sombras. La mañana había comenzado como cualquier otra en el polvoriento asentamiento de Cedar Ridge, enclavado entre las ondulantes colinas del territorio de Colorado. El año 1847 había sido particularmente duro para las familias fronterizas. Malas cosechas, inviernos crudos y la constante amenaza de incursiones indígenas mantenían a todos en vilo. Pero nada podría haber preparado a la pequeña comunidad para lo que se desplegaba en la plaza del pueblo aquella tarde de septiembre. Evangeline McCarthy siempre había sido la chica más guapa de Cedar Ridge, con el pelo del color del trigo otoñal y ojos azules como lagos de montaña. Su padre, Patrick McCarthy, había sido un respetado herrero hasta que la bebida lo venció y la fiebre del juego se apoderó de su alma. Lo que empezó con partidas amistosas de cartas después de misa, los domingos se había convertido en noches desesperadas en la cantina, apostando dinero que no tenía en manos, que no podía ganar. La deuda había aumentado semana tras semana, mes tras mes, hasta que el viejo Samuel Hartwell, el prestamista del pueblo y el ciudadano más influyente, llegó con unos papeles que Patrick no sabía leer, pero entendía bastante bien. Debía $1,500, con intereses que se capitalizaban a diario. La herrería de Patrick, su pequeña cabaña e incluso sus pocas cabezas de ganado no alcanzaban para cubrir lo que debía. Fue entonces cuando Hartwell hizo su propuesta, con la fría sonrisa de una serpiente enroscada a punto de atacar. Había otra manera de saldar la deuda, explicó, acariciándose la barba canosa mientras sus ojos se posaban en Evangeline, quien atendía a su madre enferma en la trastienda. Los campamentos mineros del norte estaban llenos de hombres solitarios con grandes fortunas y moral débil. Una chica como Evangeline podría saldar la deuda en pocos años, quizá menos si se mostraba complaciente. Patrick lloró como un niño al firmar los papeles, pero los firmó. La vergüenza lo carcomía más que cualquier whisky. Pero ¿qué opción le quedaba a un hombre destrozado? Su esposa se moría de tuberculosis. Las medicinas costaban más que el oro y el invierno se acercaba rápidamente. Así que allí estaban, en esa terrible tarde, con medio pueblo reunido en la plaza como si fuera una feria. El subastador, un hombre delgado llamado Jeremiah Pike, que había venido desde Denver para la ocasión, se ajustó las gafas y llamó al orden. «Amigos», anunció Pike, y su voz resonó entre la multitud. «Estamos aquí para saldar una deuda legal y formalmente. La señorita Evangeline McCarthy, de 17 años, sana y, digamos, inmaculada, será ofrecida al mejor postor por un periodo de servicio». Evangeline se quedó paralizada en el andén, con el viejo vestido azul de su madre ajustado en la cintura y abierto en el dobladillo. Le temblaban las manos mientras aferraba una pequeña cruz de madera que había pertenecido a su abuela, la única reliquia familiar que no se había vendido ni perdido en el juego. La puja empezó lenta, con algunos poco entusiastas, llamadas de hombres que parecían más interesados en el espectáculo que en la propia chica. $20 de un viejo trampero que olía a piel de castor y whisky. 50 de un comerciante que ya tenía 2 esposas en Missouri. El precio fue subiendo a medida que los postores más serios entraban en la contienda, llegando a los $200. Jim Morrison, el grandullón, dio un paso al frente. Morrison era dueño de la mayor operación minera del territorio y tenía fama de cruel. Con sus trabajadores, y peor aún con sus mujeres, la multitud enmudeció mientras su voz resonante llenaba la plaza. «Por $150», Morrison gritó,
su enorme figura proyectando una sombra sobre la plataforma, y te garantizo, señorita, que ganarás hasta el último centavo de esa deuda. Y más, Evangeline sintió que la bilis le subía a la garganta. Había oído las historias del campamento minero de Morrison, de las chicas que subieron allí y nunca volvieron a ser vistas en la alta sociedad. Sus rodillas empezaron a flaquear, pero se obligó a mantenerse en pie. No les daría a esos buitres la satisfacción de verla desplomarse. 250. ¿Oigo 300? Gritó Pike, aparentemente disfrutando de cada momento de la humillación de la chica. 300 se oyó una voz desde el fondo de la multitud. Evangeline no vio quién había hablado, pero reconoció la voz de Thomas Brennan, un ganadero conocido por su temperamento violento y sus manos inquietas. 350, Morrison replicó, con sus ojitos brillando de anticipación. 400. Brennan replicó. La multitud se estaba emocionando, presintiendo la competencia entre dos de los hombres más poderosos del territorio. Se hacían apuestas sobre quién ganaría el premio. Evangeline cerró los ojos e intentó transportarse a otro lugar, a cualquier otro, pero la dura realidad de su situación la arrastraba de vuelta al presente. Por 150, rugió Morrison, con la cara roja de ira y algo más que revolvió el estómago de Evangeline. Pike levantó el martillo, preparándose para pedir las últimas ofertas. Cuando esa voz atravesó el caos como una cuchilla a través de la seda, $500, todas las cabezas de la plaza se giraron al unísono hacia el origen de la voz. De entre las sombras entre la tienda y la barbería surgió un hombre que la mayoría había olvidado que estaba en el pueblo. Josiah Blackwood medía 1,80 m con sus gastadas botas de cuero, hombros lo suficientemente anchos como para soportar los problemas del mundo y ojos del color de las nubes de tormenta invernal. Josiah Blackwood era lo que podríamos llamar un hombre misterioso en Cedar Ridge. Había llegado 3 años antes con solo un caballo, un rifle y suficiente oro para comprar un pequeño rancho a unos 16 kilómetros al sur del pueblo. Era reservado la mayor parte del tiempo, y solo venía al pueblo cuando era necesario para abastecerse o vender su ganado. Las pocas personas que intentaron conversar amistosamente lo encontraron cortés, pero distante, como un hombre que guarda secretos demasiado importantes para compartir. Lo que incomodaba a la gente del pueblo con Josiah no era su tamaño ni su silencio. Eran las historias que parecían seguirlo como el humo de una fogata. Algunos decían que había sido un ranger texano, que había visto demasiada violencia y se había retirado a la frontera. Para escapar de su pasado, otros susurraban que había estado casado una vez, con una hermosa mexicana, que murió en una incursión comanche, y que había rastreado a todos los guerreros responsables de su muerte. Sin embargo, el rumor más persistente era que Josiah Blackwood había sido una persona diferente, hombre por completo, que había sido predicador en Virginia con una congregación pendiente de cada palabra suya, hasta que ocurrió algo terrible que lo obligó al oeste a reinventarse como ranchero. Fuera cual fuese la verdad, Josiah la guardaba bajo llave tras esos ojos de nube de tormenta y rara vez hablaba más de lo necesario con nadie. De pie al borde de la multitud, con su sombrero negro calado sobre su rostro curtido, Josiah tenía una figura imponente. Vestía con sencillez pero bien confeccionada, pantalones oscuros, camisa blanca de algodón y un chaleco de cuero que había tenido mejores días, pero que aún le servía. Un revólver Colt Navy colgaba de su cadera derecha, y todos en Cedar Ridge sabían que podía usarlo con una precisión letal. $500, repitió, y su voz se oyó con facilidad en la plaza repentinamente silenciosa. Dinero en efectivo, pagado en su totalidad hoy. Pike parpadeó sorprendido. Sin esperar esta particular reacción, Morrison y Brennan se giraron para mirar al recién llegado con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad. Bueno, ahora tartamudeó Pike. Es una suma considerable, Moore. Blackwood. Josiah respondió simplemente. Josiah Blackwood. Morrison dio un paso al frente, sus enormes puños apretados a los costados. Un momento, forastero. Brennan y yo estábamos haciendo negocios. No puedes entrar aquí sin más. Ken y yo lo hicimos, interrumpió Josiah.
con voz tranquila pero con un matiz de firmeza que hizo que Morrison se detuviera. A menos que estés dispuesto a ofrecer más de 500. El gran jefe minero parecía estar considerándolo, pero $500 era una fortuna en 1847, más de lo que la mayoría de los hombres veían en 2 años de duro trabajo. Morrison era rico, pero no era un ingenuo con su dinero. Miró a Brennan, que estaba calculando sus finanzas y no conseguía lo que quería. Esto no ha terminado, Blackwood. Morrison gruñó, pero retrocedió entre la multitud. Pike miró a su alrededor con nerviosismo, visiblemente incómodo con el giro de los acontecimientos. $500 es la oferta actual. Oigo a alguien más. La plaza permaneció en silencio, salvo por el susurro del viento entre los álamos y el lejano llanto de un bebé en algún lugar del pueblo. Evangeline abrió los ojos y se encontró mirando directamente a Josiah Blackwood. Por un instante, sus miradas se cruzaron a través de la multitud, y ella vio algo en sus ojos que no esperaba: amabilidad. 500 a la primera, gritó Pike. Levantó el martillo. No hubo respuesta de la multitud. 500 a la segunda, nada. Vendida al señor Josiah Blackwood por $500, el martillo cayó con un sonido como el de un disparo, y el destino de Evangeline quedó sellado, pero al ver al misterioso ranchero avanzar para completar la transacción, sintió algo que no había experimentado en semanas: una pequeña chispa de esperanza. Josiah se acercó a la plataforma con paso pausado, buscando en su chaleco una bolsa de cuero llena de monedas de oro. Contó el dinero con cuidado, colocando cada moneda en la mesita que Pike había dispuesto para ello. La multitud se apiñó, más cerca, fascinada por la visión de tanta riqueza cambiando de manos. Aquí tienes tus 500, dijo Josiah en voz baja, sin apartar la mirada del rostro de Pike. ¿Me llevaré a la chica ahora? Bueno, sí, claro, respondió Pike, secándose la frente con un pañuelo. Pero hay papeles que firmar, documentos legales que necesito. Puedo leerlos. Josiah lo interrumpió. Tráeme lo que necesite firmar, dijo Pike, mientras revisaba sus papeles. Josiah volvió su atención hacia Evangeline por primera vez desde que terminó la subasta. Ella seguía de pie en la plataforma, paralizada como un ciervo que hubiera visto a un lobo, pero no supiera si correr o rendirse. Baje de ahí, señorita, dijo Josiah con dulzura, extendiendo la mano para ayudarla a bajar de la plataforma. Ya está terminado, dijo Evangeline. Dudó un momento. Luego aceptó su mano y pisó tierra firme. Su agarre era firme, pero no doloroso, insensible por años de trabajo en el rancho, pero sorprendentemente suave. De cerca pudo ver que su rostro era más joven de lo que inicialmente había pensado, probablemente no más de 30 años, pero estaba marcado por líneas que denotaban penurias y dolor. Aquí estamos, anunció Pike, sacando un fajo de papeles llenos de lenguaje legal que pocas personas en Cedar Ridge podían entender del todo. Un contrato de servidumbre estándar, con un plazo de servicio hasta que se salde la deuda o transcurran 7 años. Lo que ocurriera primero. Josiah leyó los documentos con atención, frunciendo el ceño al llegar a ciertos pasajes. La sección. Aquí, dijo, señalando un párrafo casi al final de la primera página. Habla sobre la naturaleza del servicio que se prestará. Quiero que esto se elimine por completo. Pike parecía confundido. Pero, señor, eso es lenguaje común, sin esas cláusulas. ¿Cómo puede estar seguro de que su dinero valga la pena? Táchelo, repitió Josiah, con un tono de voz tan cortante que Pike se apresuró a coger el bolígrafo. Por supuesto, señor. Lo que usted diga. Mientras Pike hacía los cambios solicitados, tachando secciones enteras del contrato e iniciando cada borrado. Evangeline observaba con creciente asombro. No sabía leer lo suficiente como para comprender todo el lenguaje legal, pero captó las palabras suficientes para darse cuenta de que Josiah estaba eliminando las cláusulas. Eso la habría convertido, en esencia, en su propiedad en todos los sentidos. Cuando los documentos finalmente estuvieron firmados y atestiguados, Josiah los dobló con cuidado y los guardó en su chaleco. Se giró hacia Evangeline, que seguía de pie junto a la plataforma, como si no estuviera segura de qué se esperaba de ella.
¿Tienen cosas que recoger?, preguntó. Evangelina sintió en silencio. Luego logró encontrar la voz. Solo unas cosas, en la cabaña de mi padre. Luego iremos a buscarlas, respondió Josiah. Se giró para dirigirse a la multitud, que seguía dando vueltas por la plaza como si esperara más entretenimiento. Se acabó el espectáculo, amigos. Tienen sus propios asuntos que atender. La multitud empezó a dispersarse a regañadientes, pero no antes. Evangeline vio a su padre de pie cerca del fondo del grupo. Patrick McCarthy parecía haber envejecido 10 años en la última hora, con el rostro pálido de vergüenza y las manos temblorosas por algo que no se debía enteramente a su necesidad. 4. Whisky. Sus miradas se cruzaron un instante antes de que Patrick se diera la vuelta y se tambaleara hacia el bar. Evangeline sintió que las lágrimas amenazaban con abrumarla, pero parpadeó para contenerlas. No lloraría delante de esta gente. Ya les había dado suficiente espectáculo por un día. Vamos, dijo Josiah en voz baja, poniéndole una mano suave en el hombro. Vamos a buscar tus cosas y volvamos a casa. A casa. La palabra sonaba extraña, viniendo de aquel hombre misterioso que acababa de comprarla, como si fuera un animal de granja. Pero mientras caminaban por las polvorientas calles de Cedar Ridge hacia la pequeña cabaña donde había pasado toda su vida, Evangeline se preguntó si tal vez, solo tal vez, su suerte finalmente estaba empezando a cambiar. La cabaña McCarthy se encontraba a las afueras del pueblo, una modesta estructura que Patrick había construido con sus propias manos al llegar a Colorado, territorio que había habitado 15 años antes. Había sido un hogar feliz, lleno de risas y del canto de la madre de Evangeline, quien cantaba canciones irlandesas. Mientras ella preparaba la cena, ahora parecía más una tumba. Con la pintura descascarada de las paredes y la maleza creciendo en el porche, Evangeline empujó la puerta y entró, seguida de cerca por Josiah. La sala principal estaba escasamente amueblada. Solo una mesa, 2 sillas y un baúl que contenía las pocas pertenencias que aún conservaba la familia. A través de una puerta abierta se oía la respiración agitada de Margaret, la madre de Evangeline, quien no se había levantado de la cama en 3 meses. «Mamá», llamó Evangeline suavemente, dirigiéndose al dormitorio. «Mamá, estoy aquí». Margaret McCarthy había sido una vez tan hermosa como su hija, con el mismo cabello color trigo y brillantes ojos azules. Ahora era poco más que piel y huesos, su rostro pálido como un pergamino, y su respiración era dificultosa por la tisis que la consumía lentamente. «Evangeline», la pequeña Margaret susurró, su voz apenas audible. «Oí la conmoción en el pueblo». «¿Se acabó?» «Sí, mamá, oí la conmoción en el pueblo». ¿Ya terminó?» «Sí, mamá», respondió Evangeline, arrodillándose junto a la cama y tomando la frágil mano de su madre entre las suyas. «Ya terminó, Margaret». La mirada pasó de su hija a Josiah, de pie en la puerta, con la cabeza entre las manos en señal de respeto por la moribunda. «Y tú eres el hombre que...» Margaret no pudo terminar la frase, pero su significado era claro. «Sí, señora», respondió Josiah en voz baja. «Sí, soy Josiah Blackwood. Quiero que sepa que su hija estará a salvo conmigo. Le doy mi palabra». Margaret estudió su rostro un buen rato, buscando con la mirada algo que debía haber encontrado, porque asintió lentamente. «Es una buena chica, señor Blackwood. Nunca nos ha dado problemas, incluso cuando...» La voz de Margaret se fue apagando al sufrir un violento ataque de tos. Esto le provocó manchas de sangre. Evangeline ayudó a su madre a incorporarse ligeramente, sujetando un paño para recoger la sangre. Cuando la tos finalmente remitió, Margaret se recostó contra las almohadas, agotada por el esfuerzo. «Tienes que recoger tus cosas, niña». Margaret se recostó contra las almohadas. Agotada del esfuerzo, «Tendrás que recoger tus cosas, hija», dijo Margaret con voz débil. «No hagas esperar al señor Blackwood». Evangeline recorrió con la mirada la pequeña habitación que había sido su mundo durante 17 años. Sus pertenencias eran pocas. Algo de ropa, la Biblia de su madre,
la cruz de madera que aún aferraba en la mano, y una pequeña lata con el anillo de bodas de su madre, y algunas otras joyas. Mientras guardaba sus escasas pertenencias en una desgastada bolsa de viaje, Evangeline se dio cuenta de que Josiah se había acercado a la cama de su madre. «Señora», dijo en voz baja, «¿puedo hacer algo por usted? ¿Medicamentos, comida, algo para que esté más cómoda?» Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. «Es usted muy amable, señor Blackwood, pero me temo que ya no puedo ayudarla. Solo te pido que cuides de mi hija. Ella es lo único que importa ahora». «Te doy mi palabra», respondió Josiah con solemnidad. Evangeline terminó de empacar y se giró para despedirse de su madre con un beso, sabiendo que probablemente sería la última vez que la vería con vida. Margaret puso algo pequeño y duro en la mano de su hija, un relicario que había pertenecido a la abuela de Evangeline. «Recuérdanos», susurró Margaret, «y recuerda que eres más fuerte de lo que crees». La despedida fue breve, pero desgarradora. Evangeline tuvo que obligarse a alejarse de la cama de su madre, sabiendo que la dejaba morir sola. Patrick no estaba a la vista, probablemente bebiendo en la cantina. Así que no había más despedidas que hacer. Josiah la ayudó a cargar su mochila en su caballo, un magnífico semental negro que se mantenía en silencio a pesar del torbellino emocional de sus pasajeros. Luego ayudó a Evangeline a subir al lomo del caballo antes de montar detrás de ella. «¿Lista?», preguntó en voz baja. Evangeline asintió, sin atreverse a hablar. Al salir de Cedar Ridge, se giró una vez para contemplar el único hogar que había conocido. La pequeña cabaña parecía aún más pequeña y desolada desde la distancia, y se preguntó si alguna vez la volvería a ver. El trayecto hasta el rancho de Josiah duró casi 2 horas, siguiendo un sendero sinuoso que conducía al sur a través de colinas ondulantes. Cubiertos de hierba de pradera y salpicados de álamos y robles, cabalgaron en silencio durante la mayor parte del trayecto, con solo el sonido de los cascos de los caballos y el susurro del viento. A través de la hierba, para romper el silencio, al llegar a la cima de una colina, a medio camino de su destino, Josiah finalmente habló. «Quiero que sepas», dijo, su voz apenas audible, por encima del sonido del viento, «que no tienes nada que temer de mí. Sé lo que probablemente piense la gente del pueblo sobre por qué compré tu contrato, pero no es lo que esperas». Evangeline se giró ligeramente en la silla para mirarlo, sorprendida por sus palabras. «¿Y entonces por qué?», preguntó. Eran las primeras palabras que pronunciaba desde que dejaron el pueblo. Josiah guardó silencio tanto tiempo que empezó a pensar que no iba a responder. Cuando por fin habló, su voz estaba cargada de un viejo dolor. «Porque sé lo que es estar indefenso», dijo simplemente, «y no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo Morrison te ponía las manos encima». Siguieron cabalgando en silencio después de eso, pero algo había cambiado entre ellos. La terrible tensión que había dominado a Evangeline desde la mañana comenzó a disminuir ligeramente, reemplazada por una cautelosa curiosidad por este misterioso hombre que literalmente había comprado su libertad. El rancho Blackwood apareció a la vista, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas del oeste, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí. Era más grande de lo que Evangeline esperaba, con una casa robusta de 2 pisos construida con piedra y madera local, un granero grande y varias dependencias repartidas por la propiedad. El ganado pastaba a lo lejos, y podía ver el reflejo del agua de lo que debía ser un arroyo o un pequeño río. «Es precioso», dijo sin pensar. «Me queda bien», respondió Josiah. Aunque captó un dejo de orgullo en su voz, cabalgaron hasta la casa principal, donde Josiah desmontó y luego ayudó a Evangeline a bajar del caballo. Le temblaban las piernas por el largo viaje, y tuvo que agarrarse a su brazo un momento para estabilizarse. «Entra», dijo, cogiendo su bolso del caballo. «Te mostraré dónde te alojarás». El interior de la casa era sencillo pero cómodo, con muebles sólidos que parecían construidos para durar. La sala principal tenía una gran chimenea de piedra, varias sillas de madera y una mesa con capacidad para 6 personas. Todo estaba limpio y bien cuidado, aunque tenía la sensación un poco estéril de una casa donde solo vivía una persona. «Hay una habitación arriba que te vendría bien», dijo Josiah,
Subiendo por una escalera de madera, tiene su propia ventana y espacio suficiente para tus cosas. La habitación que le mostró era realmente espaciosa, con una cama que parecía cómoda, una cómoda y un pequeño escritorio cerca de la ventana. Era fácilmente el doble del tamaño de la habitación que había compartido con sus padres en Cedar Ridge, y tenía el lujo de la privacidad. La puerta tiene cerradura, dijo Josiah, sacando una llave de su bolsillo y dejándola sobre la cómoda, Bundle Lice. Úsala cuando quieras. Esta es tu habitación ahora, y no entraré sin tu permiso. Evangeline miró la llave con asombro. De todos los terribles escenarios que había imaginado sobre su destino, ninguno incluía tener su propia habitación cerrada. No lo entiendo, dijo finalmente. Si no lo eres, si no esperas que lo haga, ¿qué quieres de mí? Josías se apoyó en el marco de la puerta, pensativo. Necesito ayuda para llevar esto, dijo. Cocinar, limpiar, cuidar el jardín, ayudar con las tareas del rancho cuando sea necesario. Es un trabajo honesto, y te pagarán por ello. Pagado, Evangeline. No pudo ocultar su sorpresa. $10 al mes, más alojamiento y comida, continuó Josiah, más que suficiente para pagar la deuda de tu padre en 3 años en lugar de 7. Después de eso, podrás irte si quieres. Evangeline se dejó caer pesadamente en la cama, abrumada por este giro inesperado de los acontecimientos. Había esperado lo peor, cuando estuvo en esa plataforma en Cedar Ridge, y en cambio se encontró en lo que parecía un paraíso en comparación. ¿Por qué eres tan amable conmigo?, preguntó. Mirándolo con lágrimas en los ojos, Josiah guardó silencio un largo rato, contemplando el cielo que se oscurecía por la ventana. Cuando habló, su voz era tan suave que tuvo que esforzarse para oírlo. Porque todos merecen la oportunidad de elegir su propio camino, dijo, y porque creo en las segundas oportunidades. La dejó entonces para que desempacara y se instalara, prometiéndole que la cena estaría lista en 1 hora. Evangeline se sentó sola en su nueva habitación, sosteniendo el relicario de su abuela e intentando procesar todo lo sucedido. Por primera vez en meses, se permitió albergar la esperanza de que tal vez, solo tal vez, todo saldría bien. Abajo, Josiah recorría la cocina con eficiencia, preparando un sencillo plato de estofado de res y pan de maíz. Mientras trabajaba, su mente divagaba hacia los acontecimientos del día y a la joven que ahora estaba bajo su protección. Había estado en el pueblo comprando provisiones cuando se enteró de la subasta, y algo en toda la situación le había hecho hervir la sangre. Quizás fue la forma en que los hombres de la multitud la miraron como si fuera un premio, o quizás fue el recuerdo de otra joven que una vez necesitó protección y no la recibió. Las manos de Josiah se quedaron quietas mientras revolvía el guiso, su mente divagando hacia recuerdos que solía guardar bajo llave. Isabela era su nombre, y había sido la mujer más hermosa de todo San Antonio. Llevaban 2 años casados cuando comenzaron las incursiones comanches, 2 años de felicidad que ahora parecían una eternidad. Él estaba arreando ganado cuando llegaron los guerreros, y para cuando regresó, Isabela se había ido junto con la mitad de las demás mujeres y niños del asentamiento. Había seguido al grupo de guerra durante 3 meses, siguiéndolos hasta lo más profundo del territorio comanche. Pero cuando finalmente encontró su campamento, ya era demasiado tarde. Isabela estaba muerta, junto con la mayoría de los demás cautivos. Lo que les había hecho a los guerreros responsables le había ganado la reputación de ser un hombre temible, pero no había devuelto a Isabela. Nada podía hacer eso, así que se dirigió al norte, buscando un lugar donde pudiera olvidar el pasado, y tal vez encontrar algo de paz. El sonido de pasos en la escalera lo devolvió al presente. Evangeline apareció en la puerta de la cocina, tras cambiarse su desgastado vestido azul por una sencilla falda marrón y una blusa blanca. Se había lavado la cara y cepillado el pelo, y a pesar de todo lo que había pasado, aún lucía notablemente joven e inocente. «Huele de maravilla», dijo tímidamente. «Solo estofado», respondió Josiah. Sirvió la espesa mezcla en 2 tazones, nada del otro mundo, pero saciante. Comieron en un silencio cómodo, ambos absortos en sus pensamientos.
Evangeline estaba asombrada de lo bien que sabía la comida después de semanas sin comer lo suficiente. Josiah claramente había aprendido a cocinar por necesidad, pero tenía un talento natural para ello. «Esto está delicioso», dijo ella, rompiendo el silencio. «¿Aprendiste a cocinar con tu madre?» La expresión de Josiah se volvió distante. «Mi esposa, en realidad, intentó enseñarme, aunque yo no era muy buen estudiante en ese entonces». «¿Estabas casado, Evangeline?», preguntó, y se arrepintió de inmediato al ver el dolor que se dibujó en su rostro. «Hace mucho tiempo», dijo en voz baja. «Ella murió». «Lo siento», dijo Evangeline, sinceramente. «No debí haber preguntado». «No pasa nada», respondió Josiah. Aunque su voz sugería lo contrario, había pasado mucho tiempo. Terminaron de comer en silencio, y después Josiah le mostró a Evangeline el resto de la casa. Había una pequeña biblioteca llena de libros, un lujo que hizo que los ojos de Evangeline brillaran de placer. La cocina estaba bien equipada, con comodidades modernas, e incluso había una bomba que traía agua directamente a la casa desde el pozo exterior. «Tienes una casa preciosa», dijo Evangeline, al finalizar el recorrido. «Es tu hogar ahora», respondió Josiah, «por el tiempo que quieras que lo sea». Esa noche Evangeline yacía en su nueva cama escuchando los sonidos de la noche fronteriza, el aullido lejano de los coyotes, el susurro del viento entre los árboles, el suave mugido del ganado a lo lejos. Por primera vez en meses, se sintió segura, lo suficiente como para dormir de verdad. Al final del pasillo, Josiah permanecía despierto mirando al techo, preguntándose en qué se había metido al traer a Evangeline a su rancho. Había actuado por impulso al presentarse a pujar por su contrato, impulsado por los recuerdos de Isabela, y un deseo feroz de proteger a otra mujer inocente de los depredadores que la habrían destruido. Pero ahora que estaba allí, en su casa, no estaba seguro de cómo proceder. Había estado solo tanto tiempo que casi había olvidado cómo vivir con otra persona, especialmente con una joven que tenía todas las razones para temerle. El tiempo diría si había tomado la decisión correcta. Por ahora, solo podía cumplir su palabra y darle a Evangeline la oportunidad de elegir su propio camino, fuera cual fuera. Las primeras semanas en el rancho Blackwood transcurrieron con más tranquilidad de la que Josiah y Evangeline se habían atrevido a esperar. Evangeline se entregó a su trabajo con determinación, encargándose de la cocina y la limpieza con una eficiencia que impresionó a su taciturna jefa. Cuidaba el huerto detrás de la casa, remendaba la ropa e incluso ayudaba con algunas tareas más sencillas del rancho, como alimentar a las gallinas y recoger huevos. Josiah, por su parte, se cuidaba de mantener una distancia respetuosa, pero siempre estaba disponible si ella necesitaba algo. Él se ausentaba casi todos los días, trabajando con el ganado o montando cercas, pero siempre se aseguraba de regresar al anochecer, para que ella no estuviera sola en el rancho al anochecer. Al principio, sus conversaciones se limitaban a asuntos prácticos. ¿Qué suministros necesitaban del pueblo? ¿Qué tareas requerían atención? Y cómo manejar los diversos aspectos de la vida en el rancho. Sin embargo, a medida que se sentían más cómodos el uno con el otro, comenzaron a compartir pequeños detalles sobre sus vidas y orígenes. Evangeline se enteró de que Josiah había nacido en Virginia en una familia de bajos recursos, que había servido brevemente en la guerra con México y que había venido al oeste en busca de un nuevo comienzo tras la muerte de su esposa. Era culto a pesar de su rudo aspecto, y ella a menudo lo encontraba leyendo a la luz de una lámpara por las noches, generalmente libros de historia o filosofía. Josiah, mientras tanto, descubrió que Evangeline tenía una educación mucho mayor que la mayoría de las mujeres de la frontera. Habiendo aprendido a leer y escribir gracias a su madre, quien había sido maestra de escuela en Irlanda, poseía una mente ágil y un humor irónico que surgió en cuanto empezó a sentirse segura. En su nueva situación, el punto de inflexión en su relación llegó aproximadamente un mes después de la llegada de Evangeline, cuando llegó una carta de Cedar Ridge, con la noticia de que su madre había fallecido en paz mientras dormía. Evangeline esperaba la noticia,
pero eso no la hizo menos devastadora cuando finalmente llegó. Josiah la encontró sentada junto al arroyo que cruzaba su propiedad, con lágrimas en los ojos mientras aferraba la carta del médico del pueblo. Se acercó lentamente, sin saber cómo consolar a alguien con un dolor tan profundo. «Lo siento», dijo, simplemente sentándose en un tronco caído a pocos metros de ella. «Sé cuánto significaba para ti». «Era todo lo que me quedaba», dijo Evangeline entre lágrimas. «Mi padre dejó de ser mi padre el día que firmó esos papeles». «Pero mamá, ella nunca dejó de creer que todo se arreglaría de alguna manera». Tenía razón. «Josiah», dijo en voz baja, «todo salió bien. Estás a salvo, tienes salud y un futuro por delante. Eso es lo que ella quería para ti». Evangeline lo miró entre lágrimas, conmovida por la dulzura de su voz. «¿Cómo lo soportas?», preguntó. «La soledad, quiero decir, después de perder a un ser querido». Josiah guardó silencio un buen rato, contemplando el agua que fluía. «Con sus pies aprendes a llevarlo». Dijo finalmente que el dolor se vuelve parte de ti, como una cicatriz que nunca sana del todo. Pero con el tiempo recuerdas que sigues vivo, y eso significa algo. Después de eso, se sentaron en un cómodo silencio, compartiendo su dolor sin necesidad de palabras. Fue el comienzo de una comprensión más profunda entre ellos, el reconocimiento de que ambos eran sobrevivientes de una pérdida que habían encontrado un refugio inesperado. En compañía mutua, a medida que el otoño se transformaba en invierno, su relación continuó evolucionando de forma sutil y sutil. Evangeline comenzó a acompañar a Josiah en sus sesiones de lectura vespertinas, sentándose junto al fuego remendando o tejiendo mientras él leía en voz alta poemarios o relatos de aventuras. Descubrió que tenía una voz agradable para leer y un talento especial para dar vida a los personajes. Josiah, mientras tanto, se encontraba deseando disfrutar de estas tranquilas, por las noches, más de lo que quería admitir. La presencia de Evangeline había devuelto la calidez y la vida a su casa de una forma inesperada. Ella tarareaba mientras trabajaba, se reía de sus secas observaciones sobre la vida en la frontera y, poco a poco, transformó el estéril alojamiento de soltero en algo que se sentía como un verdadero hogar. La primera prueba real de su relación llegó en diciembre, cuando una fuerte ventisca azotó el territorio y los dejó atrapados por la nieve durante casi una semana. El aislamiento y la estrechez de miras podrían haber sido incómodos o estresantes, pero en cambio se encontraron adaptándose a un ritmo doméstico relajado que se sentía sorprendentemente natural. Evangeline preparaba comidas abundantes para mantenerlos calientes, mientras Josiah mantenía las fogatas destinadas a los animales. Por las noches, jugaban al ajedrez o a las cartas, y Evangeline empezó a enseñarle a Josiah algunas de las canciones irlandesas que su madre le había enseñado. Su voz profunda se integraba sorprendentemente bien con la de ella, con su voz de soprano, y pronto armonizaban en viejas baladas que hablaban de amor, pérdida y la esperanza de días mejores. Fue durante una de esas noches, sentados junto al fuego, que cantaron una canción particularmente melancólica sobre un marinero perdido en el mar, que Josiah se dio cuenta de que sus sentimientos por Evangeline habían crecido mucho más allá de la simple protección. En algún momento, sin que ninguno de los dos lo notara, ella se había vuelto esencial para su felicidad de una manera que lo emocionaba y lo aterrorizaba a la vez. Darse cuenta de ello lo dejó lidiando con un dilema que lo mantenía despierto por las noches. Evangeline seguía siendo técnicamente su sirvienta, unida a él por un contrato legal que convertía cualquier relación romántica entre ellos en algo inherentemente problemático, incluso si sus sentimientos fueran recíprocos, y él no tenía forma de saberlo. ¿Cómo podría actuar en consecuencia sin que pareciera aprovecharse de su vulnerabilidad? Por su parte, Evangeline se debatía con preguntas similares. Había llegado a sentir un profundo cariño por Josiah durante los meses que habían vivido juntos, admirando su fuerza, su bondad y la dulzura con la que la trataba a ella y a los animales de su rancho. Pero no estaba segura de si sus sentimientos eran de afecto genuino o simplemente de gratitud hacia el hombre que la había salvado de un destino terrible. La situación llegó a un punto crítico a principios de la primavera,
cuando un visitante llegó al rancho con noticias que lo cambiarían todo. Thomas Brennan, el ganadero que había pujado contra Josiah en la subasta, llegó a la casa una tarde con una propuesta que, al parecer, le parecía bien. Josiah no pudo rechazar. Blackwood, anunció Brennan sin preámbulos, he venido a hacerte una oferta por esa chica tuya, Josiah, que estaba reparando un tramo de la cerca cuando llegó Brennan. Enderézate despacio y mira fríamente al otro hombre. No está en venta, dijo simplemente. No te apresures, continuó Brennan, desmontando de su caballo y acercándose con la arrogante confianza de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Te daré $1000 por su contrato. Es el doble de lo que pagaste. Además, te librarás de la responsabilidad de cuidarla. Dije que no está en venta, repitió Josiah, con la voz con ese tono peligroso que antaño caracterizaba a los guerreros comanches. Piénsalo 2 veces antes de traicionarlo. Brennan no escuchó la advertencia o decidió ignorarla. Vamos, Blackwood, sé razonable. ¿Para qué necesitas una mujer? Llevas 3 años siendo ermitaño. Además, tengo planes para esa potranca que nos hará ricos a ambos. Apenas había salido Brennan cuando el puño de Josiah le impactó en la mandíbula, desplomándose en el suelo. Brennan se dio la vuelta, escupiendo sangre y buscando el arma que llevaba en la cadera, pero se encontró mirando fijamente el cañón del revólver Colt Navy de Josiah. No lo haría, dijo Josiah en voz baja, con una calma mortal. Entraste en mi tierra sin invitación e insultaste a una mujer bajo mi protección, en Texas. Eso sería suficiente para que te dispararan. Creo que el territorio de Colorado no puede ser muy diferente. Brennan apartó lentamente la mano del arma, con los ojos encendidos de humillación y rabia. Esto no ha terminado, Blackwood, gruñó, poniéndose de pie con dificultad. Esa chica tiene que venir a la ciudad algún día, y cuando lo haga, también estará bajo mi protección, interrumpió Josiah. Y si algo le pasa, lo que sea, te haré personalmente responsable. ¿Nos entendemos? Brennan montó en su caballo con toda la dignidad que pudo. La sangre aún le goteaba del labio partido. Cometes un error, Blackwood. Nadie me traiciona en este territorio y se sale con la suya. La primera vez en todo, respondió Josiah, sin bajar el arma hasta que Brennan se perdió de vista, sin que ninguno de los 2 hombres lo supiera. Evangeline había presenciado todo el enfrentamiento desde la ventana de la cocina. Había oído cada palabra de la cruda proposición de Brennan y había visto la rapidez y violencia con la que Josiah había defendido su honor. Comprender que él lucharía por ella, arriesgando su propia seguridad para protegerla, le provocó un cálido cosquilleo en el pecho que no tenía nada que ver con la gratitud. Esa noche, al sentarse a cenar, Evangeline ya no pudo contener las preguntas que la habían estado quemando toda la tarde. Señor Blackwood, empezó formalmente, pero se detuvo y negó con la cabeza. Josiah, necesito preguntarte algo y quiero que me digas la verdad. Josiah levantó la vista del plato, notando la expresión seria en su rostro. Pregúntame lo que quieras. ¿Por qué compraste mi contrato?, preguntó ella, mirándolo directamente a los ojos. Y por favor, no me digas que fue solo porque necesitabas ayuda con el rancho. He visto lo capaz que eres de cuidarte solo. Josiah dejó el tenedor y se recostó en la silla, sabiendo que este momento había sido inevitable desde el día que la trajo a casa. Se acabó la época de las medias verdades y las evasivas, porque no soportaba la idea de lo que Morrison te haría. Dijo simplemente: he visto lo que les pasa a las mujeres en los campamentos mineros, y no podía permitir que ese fuera tu destino. ¿Pero por qué debería importarte lo que me pasara?, insistió Evangeline. Ni siquiera me conocías. Josiah guardó silencio un largo rato, luchando con emociones que había mantenido reprimidas durante años. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. Porque, una vez, hace mucho tiempo, fallé en proteger a alguien que me importaba, y juré que no volvería a permitir que eso sucediera si podía evitarlo. Evangeline sintió que el corazón le daba un vuelco al oír sus palabras. Tu esposa, Isabella, confirmó Josiah, con la mirada perdida por el recuerdo, fue capturada por invasores comanches mientras yo estaba fuera. Para cuando los localicé,
ya estaba muerta. He vivido con ese fracaso todos los días desde entonces. No fue tu culpa, dijo Evangeline con suavidad. No podías saberlo. Quizá no, interrumpió Josiah, pero cuando te vi de pie en esa plataforma, con aspecto tan joven y asustado, supe que tenía una opción. Podía alejarme y dejar que alguien más se encargara de la situación, o podía dar un paso al frente e intentar marcar la diferencia. Esta vez, elegí actuar. Evangeline extendió la mano por encima de la mesa y la colocó sobre la de él, palpando los callos y las cicatrices que contaban la historia de su dura vida. Estoy agradecida, dijo en voz baja. Más agradecida entonces. Nunca lo sabrás, pero necesito que tú también entiendas algo. Agradecida entonces. Nunca lo sabrás, pero necesito que tú también entiendas algo. Josiah bajó la vista hacia sus manos unidas, temeroso de esperar lo que sus siguientes palabras pudieran traer. Estos últimos meses viviendo aquí contigo, continuó, Evangeline, han sido los más felices de mi vida, no solo porque me salvaste de un destino terrible, sino por quien eres. Eres amable, gentil y honorable, y me importas más de lo que debería. Josiah levantó la vista para encontrarse con la de ella, viendo algo en ella que le aceleró el corazón con la esperanza. Evangeline, sé que es complicado, dijo rápidamente, temerosa de perder el valor si dejaba de hablar. Sé que existe el contrato entre nosotras y la diferencia de edad, y probablemente una docena de razones más por las que estos sentimientos no pueden surgir, pero necesitaba que supieras que son reales y no son solo gratitud. Por un instante que pareció eterno, se sentaron a mirarse el uno al otro a través de la mesa, con el peso de las posibilidades no mencionadas flotando en el aire entre ellos. Entonces, Josiah giró suavemente su mano para que sus palmas se tocaran. Su pulgar trazó círculos en su piel. El contrato no importa, dijo finalmente. De todas formas, nunca tuve la intención de que fuera un contrato de trabajo, por lo que a mí respecta. Has sido libre desde el día que te traje aquí. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste?, preguntó Evangeline. Porque tenía miedo, admitió Josiah. Miedo de que si supieras que eras libre de irte, lo hicieras. Y en algún momento del camino, la idea de perderte se volvió más aterradora que la idea de nunca decirte lo que siento. Evangeline sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría, no de tristeza. ¿Y tú cómo te sientes? Josiah se levantó de su silla, rodeó la mesa y se arrodilló junto a ella, tomándole las manos. Te quiero, Evangeline. McCarthy, me encanta tu fuerza y tu valentía, y cómo has devuelto la luz a mi vida. Me encanta el sonido de tu risa y cómo tarareas mientras trabajas, y el hecho de que no tengas miedo de decir lo que piensas cuando algo importa. A ti. Yo también te quiero, susurró Evangeline, extendiendo la mano para tocarle la cara. Creo que te he querido desde aquella primera noche, cuando me diste una puerta cerrada y me dijiste que estaba a salvo. ¿Podrían haberse besado entonces? ¿Podrían haber sellado su declaración con ese gesto romántico que escribieron los poetas? Pero el momento fue interrumpido por el sonido de caballos acercándose a la casa al galope. Josiah se puso de pie al instante, llevando la mano a su arma mientras miraba por la ventana hacia el crepúsculo que se avecinaba. 3 jinetes, dijo con gravedad. Evangeline se acercó rápidamente a él en la ventana, con el corazón encogido al reconocer al jinete que encabezaba la marcha. A pesar de la poca luz, es Morrison, dijo, y trae hombres con él. La expresión de Josiah se endureció hasta convertirse en la fría determinación que sus enemigos habían aprendido a temer. «Sube», le dijo a Evangeline. «Cierra la puerta con llave y no bajes, oigas lo que oigas. No voy a dejar que te enfrentes a ellos sola, Evangeline. Cierra la puerta con llave y no bajes, oigas lo que oigas». «No voy a dejar que te enfrentes a ellos sola», protestó Evangeline. «Sí, lo harás», dijo Josiah con firmeza, tomándola de los hombros. «Esta es exactamente la clase de situación de la que tu padre intentaba salvarte cuando hizo ese trato con Harwell. No dejes que su sacrificio haya sido en vano».
Los jinetes estaban lo suficientemente cerca como para oír la voz retumbante de Morrison, profiriendo desafíos y amenazas. Evangeline sabía que no tenía tiempo para discutir. «Prométeme que tendrás cuidado», dijo, poniéndose de puntillas para besarlo en la mejilla. «Te lo prometo», respondió Josiah, aunque ambos sabían que era una promesa que tal vez no podría cumplir. Evangeline subió corriendo las escaleras mientras los jinetes irrumpían en el patio, cerrando de golpe la puerta y girando la llave en la cerradura justo cuando la voz de Morrison resonaba. «La casa, Blackwood. Sal aquí y acabemos con esto como hombres». Josiah revisó sus armas, el potro que llevaba a la cadera y una escopeta que mantenía cargada junto a la puerta principal, y luego salió a su porche. Morrison estaba sentado en su caballo en el centro del patio. Flanqueados por dos de sus guardias del campamento minero, los tres hombres iban armados y parecían haber estado bebiendo. «Estás invadiendo tu propiedad, Morrison», Josiah dijo con calma. «Di lo que quieres, o vete de mi propiedad». «Lo mío es esa chica que escondes ahí», respondió Morrison. Arrastraba las palabras un poco, pero su intención era clara. «Brennan me contó sobre su conversación de esta tarde, y he decidido que es hora de resolver este asunto de una vez por todas». «No hay nada que resolver», dijo Josiah. «La niña está bajo mi protección, y punto». Morrison rió, pero no había humor en la voz. «Mi protección, y punto». Morrison rió, pero no había humor en la voz. «Tu protección. Eres un solo hombre, Blackwood, y somos tres. Entrega a la niña y nadie saldrá lastimado sobre mi cadáver». Josiah respondió, con la mano apoyada con indiferencia en la culata de su arma. «Eso se puede arreglar», dijo uno de los hombres de Morrison, un pistolero delgado y de aspecto abyecto llamado Snake Thompson, conocido por disparar por la espalda a sus oponentes. El enfrentamiento podría haber continuado indefinidamente, con cada bando esperando a que el otro diera el primer paso, pero la situación se resolvió gracias a un acontecimiento inesperado. Una nueva voz gritó desde la oscuridad más allá del patio, tranquila y autoritaria. «Ya basta. Todos, tiren sus armas». Todos se giraron para ver al sheriff William. Hayes emergió de las sombras con su propia pistola desenfundada y apuntó al grupo de Morrison. Detrás de él venían dos agentes, ambos armados con rifles. «El sheriff Morrison», dijo, intentando parecer razonable a pesar de su evidente estado de ebriedad. «Esto es solo una disputa comercial, nada que afecte a la ley». Tres hombres armados amenazando una propiedad, el dueño en su propio terreno. Hayes respondió secamente: «Yo diría que eso afecta bastante a la ley. Ahora les pediré una vez más que depongan las armas y se marchen en paz». El rostro de Morrison se ensombreció de rabia, pero no estaba tan borracho como para enfrentarse a un sheriff y dos ayudantes, además de Josiah. A regañadientes, les indicó a sus hombres que enfundaran sus armas. «Sus armas. Esto no ha terminado, Blackwood». Gruñó mientras daba la vuelta a su caballo. «Ni de lejos». «Sí, lo ha hecho», dijo el sheriff Hayes con firmeza. «Porque si me entero de más problemas con la señorita McCarthy, iré a por ti con una orden judicial. Y Morrison, la próxima vez que quieras resolver una disputa comercial, hazlo en mi oficina de día, ¿entendido?» Morrison se marchó sin responder. Con sus hombres siguiéndolo como perros apaleados, el sheriff Hayes esperó a que se perdieran de vista antes de enfundar su arma y acercarse al porche donde Josiah seguía de pie. «Escuché que podría haber problemas por aquí», explicó Hayes. «El doctor Patterson estaba en la ciudad cuando Brennan pasó esta tarde, con el labio partido y profiriendo amenazas. Pensé que sería mejor irme y asegurarme de que todo estuviera en paz». «Se lo agradezco, sheriff», Josiah dijo con sinceridad, «aunque tengo que preguntar qué te importa lo que le pase a la señorita McCarthy». Hayes sonrió con tristeza. «Bueno, qué historia tan interesante. Parece que su padre vino a verme unos días antes de morir, borracho como un rey y llorando como un bebé. Me contó todo sobre el trato que había hecho y cómo había vendido a su hija para pagar sus deudas». Josiah sintió un escalofrío. «Patrick está muerto. Bebió hasta morir hace 3 días», confirmó Hayes, «pero antes de morir
firmó una declaración en la que confesaba que toda la subasta fue ilegal. Parece que el viejo Hartwell nunca tuvo derecho a poner a la chica a la venta. La deuda era solo de Patrick, y él no tenía autoridad legal para obligar a su hija adulta a servidumbre. Las implicaciones de esta revelación golpearon a Josiah como un golpe físico. ¿Quieres decir que el contrato no vale nada, que está acabado? Siempre lo estuvo. La señorita McCarthy ha sido una mujer libre desde el día en que nació, y nada de lo que firmó su padre podría cambiar eso. Desde el piso de arriba se oyó el sonido de una puerta abriéndose y pasos en la escalera. Evangeline apareció en la puerta, habiendo escuchado suficiente de la conversación para comprender lo que estaba sucediendo. El sheriff Hayes dijo en voz baja: «Es cierto, de verdad lo soy». «Libre, libre como un pájaro, señorita», confirmó Hayes, tocándose el sombrero respetuosamente. «Aunque debo decir, por lo que he observado, parece que ha quedado en una buena situación de todos modos». Evangeline miró a Josiah, viendo la mezcla de alegría e incertidumbre en sus ojos. Sabía lo que estaba pensando. Ahora sí que podía irse, si quería. Que ya no tenía ninguna razón para quedarse salvo su propia decisión. «Sheriff», dijo, sin apartar la vista del rostro de Josiah, «me gustaría preguntarle algo. Si dos personas quisieran casarse sin impedimentos legales, ¿cómo lo harían?» Hayes los miró a ambos, con una sonrisa cómplice en su rostro curtido. «Bueno, resulta que también soy ministro ordenado, como sheriff, señorita, con licencia para oficiar matrimonios en cualquier parte del territorio. Solo se necesitan 2 personas dispuestas y un par de testigos». «Evangeline», dijo Josiah, en voz baja, acercándose a ella, «¿estás segura?» «No tienes que hacerlo. Estoy segura», interrumpió ella, extendiendo las manos para colocarlas a ambos lados de su rostro. «Te dije que te amaba, Josiah Blackwood, y lo decía en serio. No porque estuviera agradecido, ni porque me sintiera obligado, sino porque eres el hombre con el que quiero pasar el resto de mi vida». «Entonces sí», dijo Josiah, con la voz ronca por la emoción. «Sí, quiero casarme contigo, hoy, mañana, cuando quieras». El sheriff Hayes se aclaró la garganta diplomáticamente. «Bueno, supongo que podríamos encargarnos del papeleo ahora mismo, si ambos están seguros. Mis ayudantes pueden servir de testigos». Y así fue como Evangeline McCarthy se convirtió en Evangeline Blackwood. En una sencilla ceremonia celebrada a la luz de una farola en la sala de la casa del rancho, sin disfraces ni decoraciones elaboradas, sin multitudes de simpatizantes ni banquete de bodas, solo 2 personas que habían encontrado el amor en las circunstancias más improbables, jurando su vida, el uno por el otro, en presencia de 3 agentes de la ley, que estaba en el lugar indicado en el momento indicado. Cuando el sheriff Hayes los declaró marido y mujer, Josiah besó a su novia con una ternura que reflejaba todo el dolor que ambos habían padecido y toda la felicidad que esperaban encontrar juntos. Fue un beso que selló no solo su matrimonio y sus votos, sino también su promesa de afrontar lo que el futuro les deparara como compañeros e iguales. El sheriff y su ayudante se quedaron el tiempo suficiente para compartir una copa en celebración de la nueva unión, y luego regresaron al pueblo, dejando por fin solos a los recién casados. Evangeline y Josiah permanecieron juntos en el porche, observando las estrellas emerger en el cielo despejado de Colorado, todavía maravillados por lo rápido que habían cambiado sus vidas. «¿Te arrepientes?», preguntó Josiah en voz baja, casándose con un hombre con tanta sangre en las manos y tantos recuerdos oscuros. Evangeline se giró entre sus brazos para poder mirarlo directamente a los ojos. «Lo único que lamento», dijo con firmeza, «es que nos haya costado tanto admitir lo que sentíamos el uno por el otro». «¿Y los niños?», preguntó Josiah, expresando otro temor que lo atormentaba. «¿Y si soy demasiado viejo para adoptar mis costumbres y ser un buen padre?» Evangeline sonrió, extendiendo la mano para alisarle las arrugas de preocupación en la frente. «Entonces aprenderemos juntos», dijo simplemente, «como hemos aprendido todo lo demás». Entraron entonces
para comenzar su nueva vida como marido y mujer. El contrato que los había unido era papel sin valor, pero el amor que habían descubierto era más valioso que todo el oro del territorio de Colorado en los meses y años siguientes. El rancho Blackwood se hizo conocido en todo el territorio como un lugar donde los viajeros podían encontrar hospitalidad y honestidad. En sus tratos, la reputación de Josiah como hombre temible dio paso gradualmente al respeto por su justicia e integridad. Evangeline se convirtió en una de las mejores cocineras y anfitrionas más generosas de la región, siempre dispuesta a ayudar a un vecino necesitado o a proporcionar comida a un extraño hambriento. Su primer hijo, al que llamaron Patrick, en memoria de Evangeline. Su padre nació en la primavera de 1849, le siguieron dos hijas en los años posteriores, y la casa que una vez resonó con la soledad se llenó de risas, y Morrison nunca cumplió sus amenazas. Quizás decidió que un hombre con una familia que proteger era aún más peligroso que un ermitaño solitario. Finalmente, abandonó el territorio tras el fracaso de una serie de proyectos mineros, llevando sus rudimentarias ambiciones a otro lugar. Thomas Brennan siguió siendo vecino, aunque nunca amigo. Construyó su propio rancho a unos 30 kilómetros de distancia, y ocasionalmente hacía negocios con Josiah, manteniendo siempre una cortesía cuidadosa que denotaba lecciones aprendidas, y dejando a un lado los rencores a regañadientes. El pequeño asentamiento de Cedar Ridge se convirtió con los años en un pueblo de verdad, con iglesias, escuelas y todas las comodidades de la civilización. Los Blackwood eran visitantes frecuentes, asistían a servicios religiosos y reuniones sociales, contribuían a proyectos comunitarios y ayudaban a construir el tipo de sociedad donde sus hijos pudieran crecer con seguridad y prosperidad. Pero quizás la conclusión más acertada de su historia llegó muchos años después, cuando Josiah ya tenía más de 50 años y Evangeline era madre de 5 hijos. Una joven pareja llegó a su rancho una noche. La mujer estaba evidentemente embarazada y ambos parecían desesperados y asustados. Su historia era desgarradoramente familiar. Negocios fallidos, deudas crecientes y acreedores que exigían pagos de maneras que ninguna persona decente debería considerar. Habían oído que Josiah Blackwood era un hombre justo que a veces contrataba a vagabundos y familias desfavorecidas, y habían venido con la esperanza de encontrar trabajo y una oportunidad para empezar de cero. Josiah y Evangeline se miraron por encima de la mesa, recordando otra noche desesperada en la que el futuro parecía imposiblemente sombrío. Sin necesidad de discutirlo, sabían lo que tenían que hacer. Hay una cabaña a 1 milla al sur de aquí, le dijo Josiah al joven. No se ha usado en años, pero está en buen estado. Eres bienvenido, junto con cualquier trabajo que pueda ofrecerte hasta que te recuperes. No podemos pagarte, dijo la joven, con lágrimas en los ojos. No, al menos no de inmediato. El pago puede esperar, dijo Evangeline con dulzura, extendiendo la mano para apretar la de la mujer. Lo que importa es darte la oportunidad de elegir tu propio camino. Mientras la agradecida pareja se instalaba en su nuevo hogar, Evangeline y Josiah reflexionaban sobre los extraños giros que podía dar la vida. Habían empezado como desconocidos unidos por la desesperación y los documentos legales, pero habían construido algo hermoso a partir de esos duros comienzos. Su historia de amor no era digna de novelas románticas, con grandes gestos y declaraciones apasionadas. Era más discreta, construida sobre el respeto mutuo, las dificultades compartidas y el reconocimiento gradual de que juntos eran más fuertes que cada uno por separado. Pero, a su manera, era la historia de amor perfecta para la historia de la frontera estadounidense, de segundas oportunidades y nuevos comienzos, de gente común que encuentra una fuerza extraordinaria en el otro, y de la esperanza que triunfa incluso en las circunstancias más difíciles. Al final, esa fue quizás la lección más importante de su historia, que a veces las mejores cosas de la vida no provienen de lo que planeamos o esperamos,
sino de la valentía de dar un paso al frente cuando alguien necesita ayuda, incluso cuando, sobre todo, no tenemos ni idea de a dónde nos llevará ese paso. La pobre joven virgen, que una vez estuvo temblando en una subasta, se había convertido en una respetada esposa y madre, un pilar de su comunidad, y la amorosa compañera de un hombre que había encontrado la redención con el simple acto de hacer lo correcto, y la soledad. Un ranchero que nadie apreciaba había descubierto que, a veces, el mayor coraje no reside en enfrentarse a los enemigos, sino en abrir el corazón a la posibilidad del amor. Su historia se convirtió en leyenda en el territorio de Colorado, transmitida de generación en generación como prueba de que, incluso en los momentos más difíciles, en las circunstancias más desesperadas, la esperanza podía sobrevivir y el amor triunfar. Fue una historia que recordó a la gente que todo final también puede ser un comienzo, y que a veces las parejas más improbables pueden crear los lazos más fuertes. Mientras Josiah y Evangeline envejecían juntos, rodeados de sus hijos y nietos, nunca olvidaron el día que cambió sus vidas para siempre. Lo recordaban no como un día de vergüenza y desesperación, sino como el comienzo de todo lo bueno que vendría después. Y en las tardes tranquilas, cuando terminaban el trabajo y los niños dormían, se sentaban juntos en el porche y veían las estrellas emerger sobre las montañas de Colorado, agradecidos por los extraños giros del destino que los habían unido y el amor que los había sostenido durante todos los años desde Thought It Was. Estuvieron de acuerdo, justo el tipo de historia de amor que la frontera merecía, no bonita ni fácil, sino real, duradera y construida para resistir cualquier desafío que el futuro pueda traer. Ahora que ya viste la historia completa, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10 en los comentarios. Tus pensamientos nos ayudan a mejorar y garantizar que te brindamos el tipo de narración que realmente disfrutas.